Hola, les de mí. A todos nos gustaría hacer historia y todos los que estamos aquí, más aún si es en la NBA y por algo positivo. Pero a veces la historia tiene un precio y es que si nos obnubilamos con ella puede ser algo malo. Vamos a hablar de dos jugadores que han hecho historia en los últimos días. Vamos a hablar del ejemplo de Joel Embiid y de Karl Anthony Towns, dos jugadores que han batido el récord histórico de anotación de sus respectivas franquicias, los Sixers para Embiid con 70 puntos y los Timberwolves para Karl Anthony Towns con 62. Y vamos a ver las diferencias en cómo llegaron esos récords, en qué condiciones llegaron, porque hay una victoria y hay una derrota de por medio, y vamos a ver el impacto que esto puede tener, no solo en la imagen del jugador, en la percepción del mismo, sino también en la cultura de un colectivo, en la cultura de una franquicia. Bien, este 21 de enero de 2024 hemos tenido pues, dos actuaciones para la historia en el cumpleaños además del partido de 81 puntos de Kobe Bryant. Es decir, que esto es una fecha más que señalada por la historia de la NBA. Bien, en el caso de Joel Embiid era su primer enfrentamiento contra Victor Wembanyama y marcó la ocasión con 70 puntazos, 7-0, que es un récord de franquicia para los Philadelphia 76ers. Es decir, en toda la historia de una franquicia en la que han jugado no solo James Harden, en quizás una época un poco menor para él en cuanto a anotación, pero también Dr. J, Julius Erving, Allen Iverson, Will Chamberlain, Moses Malone y un sinfín de jugadores de muy, pero que muy alto nivel, nadie había alcanzado con la camiseta de Philadelphia 76ers esta anotación, porque Will Chamberlain obviamente jugaba en Filadelfia, pero en los Warriors, en el momento que anotó aquellos 100 puntos en marzo del 62. Bien, este récord pues llega de forma bastante orgánica, es decir, el sistema de Sixers gira alrededor de la figura de Joel Embiid, eso por supuesto, pero Embiid no se obcecó en buscar puntos. De hecho, ha salido en la prensa que el propio Embiid al descanso, llevando, ya no me acuerdo cuántos puntos, pero llevando ya un buen saco de puntos y teniendo la historia relativamente a tiro, dijo a sus compañeros de no intentar forzarle a tirar, es decir, no me busquéis a mí para que yo tire sí o sí, sino que vamos a seguir jugando el sistema y lo que salga, salga, lo que ocurra de forma orgánica en el objetivo de ganar el partido ocurrirá y bueno, pues después de también un buen parcial de los Spurs que estaban fuera del partido durante un tiempo, lo cual dejó a Embiid en el banquillo durante bastante tiempo en la segunda parte, volvió a la cancha y terminó de anotar esos 70 puntazos que anotó Embiid, que como digo, llegaron de una forma orgánica por pura dominancia y que pues son inapelables, son 70 puntos de verdad, entre comillas, sin forzar, sin buscar meter más puntos de los que llegaban de forma natural para él. Es simplemente una actuación ultra dominante de un jugador que también lo es probablemente el favorito ahora mismo al MVP esta propia temporada, que sería su segundo consecutivo. Por otra parte, tenemos lo que hizo Karl Anthony Towns, que empezó el partido contra Charlotte Hornets jugando a un nivel brillante, hay que decirlo, tomando los tiros que él suele tomar realmente, es decir, sin salirse del personaje, entre comillas, pero anotando absolutamente todo. Sus primeros 8 triples fueron para adentro. También mezcló la anotación exterior con la anotación, perdón, interior. Y esto llegó en parte por circunstancias favorables para él, que fueron pues la enfermedad de Anthony Edwards, que jugó el partido pero estaba diezmado por dicha enfermedad y que pues no era tan protagonista como de costumbre y eso le dio las llaves a Karl Anthony Towns para poder mostrar un poco esos mimbres de jugador franquicia que se veían en él en 2015, 16, 17. Y lo hizo muy bien. En la primera parte anotó
creo que 41 puntos, más de 40 puntos en la primera mitad. Y cuando empezó la segunda parte, creo que se vio demasiado bonito, no demasiado pronto, pero sí demasiado bonito, porque vio la historia a tiro y se dijo, mira, voy a batir el récord de la franquicia, que son 60 puntos, y voy a buscar los 70, y voy a buscar los 80, ¿por qué no? Voy a ir a buscar a Kobe. Creo que es lo que le pasó por la cabeza, lo cual somos débiles, ¿sabes? Somos hombres, somos débiles. Probablemente nosotros mismos lo pensaríamos. O sea, anotar más de 40 puntos en una mitad en un partido de la NBA, pues sí, es normal que veas la historia cerca y que quieras hacer historia, porque todos queremos dejar una huella, sobre todo si estás a ese nivel de competición, pues dejar tu huella es algo increíble. Pero hay un problema, y es que en el momento en el que en un deporte colectivo como es el baloncesto dejas de preocuparte por el bien colectivo, que es buscar la victoria, y empiezas a preocuparte exclusivamente del bien individual, que es buscar hacer historia mediante números, una historia que, por cierto, en el caso concreto de la franquicia de Minnesota Timberwolves ya es tuyo, porque el récord anterior a los 62 puntos de Karl Anthony Towns el otro día, pues eran 60 puntos del propio Karl Anthony Towns. Esa historia, pues, queda manchada, digamos, y es que empezó a forzar situaciones, a buscar anotar él y no el equipo. No defendió bien porque estaba intentando no gastar energía en defensa para poder anotar más en ataque. Descuidó todos los aspectos colectivos del baloncesto y esto llevó a que los Charlotte Hornets remontasen una desventaja de 15 puntos y además, pese a haber anotado 62 puntos con buenos números en cuanto a eficiencia, en cuanto a porcentajes de tiro, pero muy malas decisiones, sobre todo en la segunda parte, la segunda mitad anotó menos del 40% de sus tiros a partir del momento que empieza el tercer cuarto. Y además muy malas decisiones a nivel no solo de tiros, sino balones perdidos, buscar anotar por encima de una defensa doble, en vez de hacer moverse el balón, y que quizás el balón vuelve a encontrarle después, porque se crean desajustes y luego puede quedar él solo. O sea, incluso haciendo las cosas bien, podría haber anotado más, incluso de lo que anotó haciéndolas mal, lo cual es gracioso, es una paradoja que hace que Karl Anthony Towns no solo impidió al final la victoria de los Timberwolves, porque interfirió en el buen rendimiento colectivo buscando un mejor rendimiento individual, sino que quizás incluso interfirió en su propio rendimiento individual y jugó peor, tuvo situaciones más complicadas de las que habría tenido de haber jugado bien, entre comillas. Entonces, es gracioso, es muy gracioso lo que ocurrió. Y además, terminó el partido en el banquillo. Porque hubo banquillazo. Chris Finch lo mandó al banquillo y rajó de una forma monumental contra Karl Anthony Towns diciendo que había sido un partido horroroso pese a los 62 puntos. Porque se puede anotar muchos puntos y se puede jugar mal a baloncesto. De esto me recuerda una cita de Marc Gasol, que debe tener 10 años, la cita. Y es que dijo en su momento, cuando estaba todavía en Memphis Grizzlies, o sea que más o menos por esa época, cualquiera puede anotar 20 puntos en la NBA. Cualquier jugador de la NBA. No tú y yo, porque tenemos nuestras limitaciones. Pero cualquiera puede anotar 20 puntos en la NBA. La cosa es anotar 20 puntos y ganar. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Bueno, pues ahora extrapolemos esto, multipliquemos por 3 las cantidades, 60 puntos no los puede anotar todo el mundo y ganar el partido. Y ha quedado claro que Karl Anthony Towns no es un jugador que cuando se pone a buscar la historia, a anotar 60 puntos, porque eso ya es algo histórico, eh, sea algo que conduzca a buenos resultados necesariamente, porque se antepone a sí mismo al colectivo. Y eso es algo malo, no es un buen líder. Karl Anthony Towns es algo que yo creo que había quedado claro a lo largo de estos últimos años. Y llevo tiempo pensando que
quizás la mejor versión de los Timberwolves sería con un traspaso de Karl Anthony Towns. Obviamente esta temporada están yendo las cosas en general, quitando el partido del otro día concretamente, muy bien para los Wolves y parecen aspirantes al título. De momento están en posición claramente de serlo y quizás puedan ganar con la plantilla según la tienen. Pero yo personalmente no me fío ni un pelo de un jugador que se antepone al colectivo, una vez más, y que además tiene un historial en playoffs de bajar su rendimiento, la verdad. Es uno de estos jugadores, hasta ahora, podría cambiar las cosas, pero hasta ahora, que cuando llegan los playoffs, pierde eficiencia, pierde más balones. No es que sea negativo, pero no es tan positivo como se espera de alguien de su nivel en temporada regular. Es decir, es un jugador que se ve muy bonito durante los primeros 6 meses de la temporada y que luego, pues, con el paso del tiempo, se viene un poquito abajo. Y esto, pues, refuerza, entre comillas, mi sensación, pese a anotar 62 puntos, de que quizás lo mejor para los Timberwolves, si se presenta el traspaso adecuado, sería deshacerse de Karl Anthony Towns. Obviamente, yo, en mi mente, el traspaso adecuado por Karl Anthony Towns era una especie de jugador, pues tipo Pascal Siakam, que ya no está disponible porque fue traspasado de los Raptors a los Pacers hace nada. Entonces ya no puede traspasarse otra vez, no va a ser traspasado de todas formas, otra vez hacia los Timberwolves, pero si se pusiese a tiro el jugador adecuado, y no hablo de alguien intrínsecamente mejor que Towns, sino alguien que encaje un poco mejor alrededor de Anthony Edwards, Rudy Gobert y también Jalen McDaniels, vamos a incluirlo en esa construcción, en ese núcleo del equipo. Mike Conley, no voy a decir nada porque creo que es un jugador que además de ser ya anciano entre comillas, es un jugador que encaja con todo el mundo perfectamente, por lo cual no hay problemas. Y pues buscar ese jugador que realmente encaje de la mejor forma posible y pueda ayudar a los Timberwolves a ganar, no buscando hacer historia individualmente, sino pues, siendo parte de un colectivo, porque volviendo a lo que decía antes, hay varias formas de hacer historia. Hay formas positivas, porque llega de forma pues orgánica y simplemente eres un jugador de un nivel histórico y haces historia porque ese es el jugador que eres. Y hay también una historia que se hace buscándola. Y esa historia suele terminar mal. Ahora, dentro de 20 años, cuando miremos el récord histórico de las franquicias en anotación, quizás sigamos viendo los 62 puntos de Karl Anthony Towns en Timberwolves y seremos 4 gatos los que recordemos cómo llegaron a esos 62 puntos y la mayoría de la gente dirá, wow, es que Karl Anthony Towns metió 62 en un partido. Pero no los metió bien. Y eso es importante saberlo, así que no nos olvidemos de ello. Hasta aquí el vídeo, simplemente era para pues, señalar las diferencias en las formas en las que se hace historia, recordar un poco esas palabras de Marc Gasol y recordar que los números no lo son todo en el baloncesto. Y bueno, pues nada más por mi parte, solo desearte que tengas un gran final de día, desearte que todo vaya bien y pedirte una cosita por favor, cuídate y cuida de los tuyos.